Hoy, en La Útil Respuesta, responderemos a la pregunta ¿qué es la fe? Y para ello, compartiremos una cita que hace parte del libro Todo por Gracia, de Charles Spurgeon. Comencemos por la pregunta fundamental. ¿Qué es esta fe a la que se refiere la Escritura cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? Existen muchas descripciones de la fe, pero la mayoría de las definiciones con las que me he topado me han dejado más confundido que antes. Es como aquel que, queriendo clarificar un tema, termina por oscurecerlo aún más. Es posible analizar la fe hasta el punto de que nadie la comprenda. Espero no cometer esa misma falta, porque la fe es, en esencia, algo muy simple, y es precisamente por su sencillez que resulta tan difícil de explicar. Entonces, ¿qué es la fe? Se compone de 3 elementos esenciales: conocimiento, creencia y confianza. El conocimiento es el primer paso. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesito conocer un hecho para poder creer en él. La fe es por el oír. Primero debemos oír para saber qué hemos de creer. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Un cierto grado de conocimiento es, por tanto, esencial para la fe. De ahí la importancia de buscarlo activamente. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Esa fue la palabra del profeta en la antigüedad, y sigue siendo la palabra del Evangelio hoy. Escudriña las Escrituras, y aprende lo que el Espíritu Santo enseña sobre Cristo y su salvación. Busca conocer a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Espíritu Santo te conceda un espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Conoce el Evangelio. Entiende en qué consisten las buenas nuevas, cómo proclama el perdón inmerecido, la transformación del corazón, la adopción en la familia de Dios y un sinfín de bendiciones. Conoce especialmente a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, unido a nosotros por su naturaleza humana y, sin embargo, uno con Dios. Esto lo hace capaz de actuar como mediador entre Dios y el hombre, de poner su mano sobre ambos y ser el vínculo que une al pecador con el juez de toda la tierra. Esfuérzate por conocer más y más a Cristo Jesús. Profundiza sobre todo en la doctrina de su sacrificio, pues el pilar sobre el que descansa la fe salvadora es este. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Debes saber que Jesús fue hecho por nosotros maldición. Sumérgete en la doctrina de la obra sustitutiva de Cristo, pues ahí se encuentra el consuelo más dulce para los culpables, ya que Dios, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La fe comienza con el conocimiento. A continuación, la mente avanza para creer que todo esto es verdad. Cree que Dios existe y que escuche el clamor de un corazón sincero. Que el Evangelio viene de Dios, que la justificación por la fe es la gran verdad que Dios ha revelado por su Espíritu, en estos últimos tiempos con una claridad nunca antes vista. El corazón cree entonces que Jesús es, real y verdaderamente, nuestro Dios y Salvador, el Redentor de la humanidad, el profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Todo esto se acepta como una verdad irrefutable, que no debe ser cuestionada. Ruego a Dios que puedas alcanzar a este punto sin demora. Cree firmemente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y que su sacrificio es completo y plenamente aceptado por Dios en favor del hombre, de tal modo que quien cree en Jesús no es condenado. Cree en el testimonio de Dios como crees en el de tu propio padre o amigo, pues si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hasta aquí has avanzado hacia la fe. Solo se necesita un ingrediente más para que sea completa: la confianza. Confíate a ese Dios misericordioso. Deposita tu fe en el Evangelio de la gracia. Entrega tu alma al Salvador que murió y vive. Lava tus pecados en su sangre expiatoria y acepta su justicia perfecta. Si haces esto, todo estará bien. La confianza es la sangre vital de la fe. Sin ella, no hay fe que salve. Los puritanos solían usar la palabra reclinación para explicar la fe,
con el sentido de apoyarse o recargarse en algo. Apóyate con todo tu peso sobre Cristo. O para usar una imagen aún más clara, déjate caer completamente sobre la roca eterna. Arrójate a Jesús, descansa en Él, entrégate a Él. Una vez hecho esto, has ejercitado la fe que salva. La fe no es blanca, pues comienza con conocimiento. No es especulativa, pues cree en hechos de los que tiene certeza. No es fantasiosa ni pragmática, pues la fe confía y apuesta su destino a la verdad de la revelación. Esta es una manera de describir la fe. Me pregunto si, en mi intento de explicarla, he terminado por confundirte. Permíteme intentarlo de nuevo de una forma más sencilla. La fe es creer que Cristo es quien dijo ser y que cumplirá lo que prometió, para luego esperar que lo haga por ti. Las Escrituras afirman que Jesucristo es Dios encarnado, de carácter perfecto, que fue hecho ofrenda por el pecado en nuestro lugar y que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Afirman que puso fin a la transgresión, acabó con el pecado y estableció una justicia eterna. Las Escrituras también nos dicen que resucitó de los muertos, que vive siempre para interceder por ellos, que ascendió a la gloria para tomar posesión del cielo en favor de su pueblo, y que pronto volverá para juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Debemos creer firmemente que todo esto es cierto, pues este es el testimonio del Padre cuando dijo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y es un testimonio confirmado por Dios Espíritu Santo, quien ha dado fe de Cristo tanto en la palabra inspirada como a través de milagros, como mediante su obra en el corazón de las personas. Fin de la cita. La fe salvadora, tal como la presenta la Escritura, no es un sentimiento místico, ni un salto ciego a lo desconocido. Por el contrario, es una respuesta racional y volitiva a la revelación divina, que se compone de tres elementos inseparables. Primero, el conocimiento de los hechos del Evangelio, la persona y la obra de Cristo. Segundo, el asentimiento intelectual a la veracidad de estas afirmaciones. Y tercero, el elemento crucial y que consuma la fe, la confianza personal y absoluta, un acto en el que el pecador abandona toda confianza en sí mismo y se entrega por completo a la persona de Jesucristo como único Señor y Salvador, dependiendo exclusivamente de su sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados.